Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa y como podrán ver, hay una escenografía nueva, ¿no, Mati? Había que cambiarnos ya lo... Habría que cambiar un poquito, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, que están viendo ahí desde el canal de YouTube o si nos están viendo desde el canal de la televisión, por acompañarnos en cada programa. Como siempre, les recordamos y los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube Perspectiva Siglo XXI y a que puedan seguirnos también en nuestras diferentes redes sociales. Y como podrán ver, ahora sí no estoy solo, sino que estoy con mi compañero como siempre, Mati. Así que Mati, ¿cómo estás? Bien, Mariano, ya no te vas a poder dormir mientras No. estoy hablando. No hay excusa ahora para escuchar el tema. Así, me toca quedarse así. Estamos, como ven, estamos haciendo algunos cambios. Estamos reemplazando. También vamos a continuar con el mismo sistema. Son 2 programas por semana por el momento, así como estamos haciendo ahora. El tema que va a venir mañana también ya va a estar a cargo del licenciado Rubén. Él ya va a empezar también, él está ya preparando, ya mañana van a poder disfrutar del tema con él también. Así que la idea es hacer esto, darle un poquito de diversidad, siempre hablando del libro de Daniel en este tiempo, Mariano. Exactamente, exactamente. Así como venimos estudiando el libro de Daniel, vamos a seguir estudiando a profundidad y explicando cada vez esos versículos que capaz que pueden ser un poquito tediosos, un poquito complicados. Ahora sí, como siempre, sin más preámbulos, Biblia en mano, algo para anotar y vamos a meternos en el tema de hoy. ¿Cuál vamos a ver? El capítulo 3 de Daniel. Daniel 3, fe a prueba de fuego. Y acá tiene que ver, Mati, fe a prueba de fuego. Hay algo que arde por acá, ¿no? Algo que quema, capaz. Sí, es la temperatura, vamos afuera y estos días está haciendo mucho calor acá en Entre Ríos. Pero quiero que estudiemos y juntos, Mariano, podamos compartir, junto con ustedes también. Por eso los invitamos a que si tienen alguna duda, surge alguna inquietud durante el programa, ustedes nos puedan escribir, nos hagan llegar aquello que quisieran saber, que quisieran aprender más, y nosotros vamos a comunicarnos con ustedes y poder contestar. Lo importante es poder profundizar para entender qué es lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra, ¿no? Y sobre todo, Mariano, entender un poquito más y ver las profecías desde otra perspectiva, ¿no? Exactamente. Que nos permitan profundizar más y reconocer que Dios es quien está al control. Muy bien, entonces vamos a empezar entonces con los primeros versículos. Vamos a hacer un breve resumen del capítulo anterior. El capítulo 2 de Daniel, versículo 31 al 33 dice: Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Interesante que, bueno, esto ya lo estudiamos, Sí. ¿no? Y tenemos que detenernos en algo, en algo que es muy importante, que es el tema de la cabeza de oro, ¿no? Acabamos de leer recién la descripción del sueño que tuvo Daniel y en la pantalla podemos ver un pensamiento, Mariano, que tiene que ver con esto de que en el antiguo cercano oriente era común utilizar las figuras de una estatua de un ser humano, ¿no?, para hablar del destino de la humanidad. Bien. Entonces, Daniel le revela a Nabucodonosor algo que era muy importante, que era el futuro. Claro. No sé si te pasó alguna vez que te da ansiedad. No me da ansiedad el futuro. Claro, sí, sí. Creo que todos vivimos preocupados por qué es lo que va a pasar. Creo que es algo importante, que Dios nos quiere dar tranquilidad. Entonces, utiliza a Nabucodonosor, alguien que no era del pueblo de Israel, pero que, como ya lo vimos, ¿no?, fue una persona que utiliza a Dios para demostrar que Él todavía sigue al control, para demostrarle cómo iba a ser el futuro. Y entonces hay algo interesante. Para poder leer y entender el capítulo 3, tenemos que dar las bases del capítulo 2. No vamos a estudiar el capítulo 2, pero sí lo que vamos a hacer, Mariano, es destacar algunos puntos importantes del final del capítulo 2 sobre todo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y el por qué, después viene lo que sucede en el capítulo 3. Uh-huh. ¿Querés leer lo que dice ahí en la imagen? Bien. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce. Muy bien, entonces,
Ahora vamos a leer el siguiente texto, que es la explicación de lo que acabamos de leer recién. Bien, dice en el versículo 37 al 38, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y si todavía tienen alguna duda, los invitamos a que vayan a ver el programa anterior. Ahí ustedes van a poder detallar, poner pausa, adelantar, ¿no? Sobre qué simbolizaba cada uno de los metales. Pero vamos a resaltar este elemento y Esta parte del cuerpo. Esta parte del cuerpo, exactamente. Que es la cabeza de oro. La cabeza. Que no queda duda de que la cabeza de oro hace alusión al mismo Nabucodonosor. Exacto. ¿No? ¿Y por qué? Porque se lo dice Daniel y lo acabamos de leer. No hay mucho para objetar esto, ¿no? Entonces, esta profecía comienza con Nabucodonosor y Babilonia. No como muchos creen que hablan de Egipto, eso no tiene nada que ver, ¿no? La Biblia es bien clarita eso. Y Nabucodonosor reconoce, ¿no? Ahora que él es la cabeza de oro. Y claro, le gustó esta parte, porque le gustó que Daniel le diga... Vos sos el primero, podríamos exactamente, decir. Porque el Dios te ha dado poder, fuerza, majestad, donde quieran que habitan los hijos de los hombres. O sea, está hablando de su poder. Sí. Entonces yo calculo que esto habrá envalentonado a Nabucodonosor. Se le subió el ego, podríamos decir. Se le subieron los humos. Se Sí. le subieron los humos. Y... algo importante, que este es uno de los principios que vamos a ir descubriendo tanto en el capítulo 3 como en el 4, que vamos a ir estudiando, ¿no? Que no se nos suban los humos. Claro, es importante eso. ¿No? Que no se nos suman los humos ni creamos que es por nuestras capacidades o por nuestros talentos que podemos actuar, ¿no? Todo es gracias a Dios. Sí. Y Nabucodonosor le gustó escuchar eso, pero no le gustó escuchar lo que seguía. Podríamos decir que hizo oído sordo a la segunda parte la segunda parte del cuerpo, en realidad. Y sí, tomó la parte que le gustó. Claro, y dijo, bueno, me quedo con lo que me gusta a mí y listo. No sé si te pasó, porque yo sé que vos también, Mariano, te gusta compartir de la palabra de Dios, Sí. y hemos trabajado juntos, hemos compartido, hemos visitado casas, ¿no? Sí. Y hemos conocido a muchas personas. Y seguramente, y compartiremos en algunos, que hay algunas personas que le gustan tomar las partes que les convienen de la Biblia, ¿no? Sí, obvio, siempre pasa. La parte que no exige mucho cambio, mucho ¿no? esfuerzo. No, me quedo con lo bueno, para mi gusto en realidad. Exactamente. Y lo mismo hizo Nabucodonosor. Dijo, bueno, vamos a hacer algo. Si yo soy la cabeza de oro, ¿no? Reconozco que quien habla es el Señor, ¿no? Eso es interesante, porque en el capítulo 2 termina de la siguiente manera. El versículo 46 al 48 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces fíjense que uno podría decir que buen cristiano Nabucodonosor, ¿no? Claro. Porque cuando termina el sueño, él entiende que quien revela el misterio es el Dios de Daniel. Exactamente. Y fíjate que hay algo interesante, Mariano, porque dice, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Claro. Pero en la Biblia hay otros casos de personas que si quisieron humillar delante de otras personas. Sí, que yo conozca, hay casos, pero no se llegaron a humillar o adorar a la persona. Sí, fíjense, si ustedes vamos a la siguiente imagen, ¿no? Dice, debemos recordar que ningún siervo de Dios admitió adoración. Entonces yo me pongo a pensar, si ningún siervo de Dios admitió adoración, ¿por qué Daniel no dijo nada? Vamos a ver entonces. ¿Daniel era orgulloso? Capaz que dijo, listo, yo le pude revelar el misterio a Nabucodonosor, entonces que el rey se pueda postrar sobre mí. Claro. Si ustedes se ponen no vamos a estudiar estos textos, pero por ejemplo, pasó lo mismo con Pedro, que quisieron adorarlo, con Pablo y Bernabé en uno de sus viajes. También, por ejemplo, cuando el mismo Juan, por ejemplo, recibe la visión, ¿no? Y desciende un ángel a hablarle, él se quiere postrar delante del ángel y el ángel le dice, no, yo soy consiervo tuyo. Entonces, ¿por qué Daniel no le dijo a Nabucodonosor que se levante?
Capaz que podríamos, si volveríamos a analizar el versículo, capaz que se entendería, ¿no? Y capaz que habría que leerlo de nuevo, ¿no? Y dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio... El 46. El 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Exactamente. Lo que podemos entender acá no es que Nabucodonosor se postró queriendo adorar a Daniel, sino fue una expresión, ¿no? O sea, fue su manera de exteriorizar esa impresión que tuvo de adentro, ¿no? Pero no le dijo a Daniel, Daniel, tú eres el adivino supremo, ¿no? Le dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. O sea, él expresa de manera natural. Y muchas veces nosotros creemos que adorar a Dios es respetar ciertos formalismos, ¿no? Y encasillarnos en una cierta cantidad de rituales, y es lo que nos hace la verdadera adoración, ¿no? Cuando díganme ustedes donde habla la Biblia de ritos. Claro, específicos. O encasillarse en esos... Exactamente. Lo que no quiere decir que hagamos lo que queramos, ¿no? Delante de Dios. Es mantener un equilibrio, podríamos decir. No irse ni a un extremo ni irse al otro. Exactamente. Es importante mantener las formas también. Pero acá no importa la forma en sí, ¿no? Sino el reconocimiento. Claro. Y sabes que hay algo interesante, porque por ahí no lo entendemos acá, pero cuando nosotros leemos un poquito más en profundidad, la expresión esa de Dios de dioses y el título el Señor de los Reyes, ¿no? El Dios de dioses, era el título que se le daba a Marduk. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a estudiar sobre Babilonia, el principal dios, diríamos, la principal deidad o divinidad era Marduk, que tenía el templo inclusive, que estaba en el medio? Nabucodonosor le da a Dios, al Dios único, al Dios de Daniel, al Dios de quien nosotros estudiamos, el mismo título que se le da a Marduk. Entonces él reconoce que quien es el verdadero Dios es el Dios de Daniel. Y esto es algo que uno puede decir, qué bueno, ¿no? Que el Señor... Pero también esto trajo muchos problemas, porque acá empezaron a haber disensiones. Y acá empieza a haber una puja entre Daniel y sus amigos y entre los sabios astrólogos y todas las otras personas, ¿no? Claro. Entonces, claro, fue importante. Dios le reveló a Nabucodonosor lo que iba a suceder. Y Nabucodonosor se convirtió. Pero ¿se mantuvo esa conversión? Y no sé si tanto, en realidad no se mantuvo. Un spoiler, no se mantuvo esa conversión. Vamos a leer cómo termina el capítulo 2. Dice el versículo 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces la correcta interpretación del sueño le dio a Daniel y sus amigos un puesto de importancia. Claro, sí, ya subieron de nivel, podríamos decir. Exactamente, ahora eran políticos, claro, ¿no? Era una especie de políticos, no creo que como los nuestros. No corruptos. No tan corruptos como los nuestros, pero eran políticos ellos. Y fíjense cómo Daniel y sus amigos fueron engrandecidos, pero acá hay una clave, Mariano, principal. Si nosotros buscamos querer engrandecernos constantemente, así como lo hizo Daniel, vamos a ser pisoteados. Sí. ¿No? Ahora, si nosotros como Daniel nos humillamos ante el Señor, el Señor se va a encargar de enaltecernos. Exactamente. Y recién dije Daniel, pero en realidad quise decir Nabucodonosor. Si nosotros queremos engrandecernos como lo hacía Nabucodonosor, vamos a ser más que pisoteados, diríamos, ¿no? Entonces, lo importante es entender de que el Señor es quien se encarga de engrandecernos. Nosotros tenemos que enaltecer al Señor a donde vayamos. Y Él se va a encargar de enaltecer nuestras vidas siempre, ¿no? Entonces, estaría bueno que terminara acá y que Nabucodonosor se haya convertido, haya reconocido a Dios. Pero pasa algo que es muy importante. Y él se quedó con la pica de que, ¿cómo que después de mí va a venir otro imperio que va a tener plata? No puede ser.
Entonces pasa lo siguiente. Capítulo 3 de Daniel, el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, para que entendamos un poquito este versículo, vamos a ver primero a quién representaba esta estatua, ¿no? Uh-huh. Hablamos de que la estatua era del imperio babilónico, ¿no? Exactamente. Dice que hay posiblemente dos posibilidades. Bien. ¿No? La primera era que puede o representar a un ser humano, Uh-huh. que era el propio rey, o a un dios, que muy probablemente sea Marduk. ¿no? Bien. Ahora, de las dos, Nabucodonosor nunca se, podríamos decir, nunca se autoproclamó Dios. Claro. Por ejemplo, como lo hacían los faraones. Los faraones se autoproclamaban como Dios. Ellos decían que eran los dioses en la tierra. Uh-huh. Ahora, en el pensamiento babilónico, neobabilónico, el emperador, en este caso el rey, Nabucodonosor, sí él se consideraba un enviado de Marduk. Claro. ¿no? El representante de Marduk, en la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Egipto sí se le daba adoración al faraón. Uh-huh. Ahora, Nabucodonosor no se autoproclama Dios. Entonces, ¿para quién es la adoración en realidad? Bien, ahí podemos ir a la segunda opción en este caso, que a diferencia de Egipto, como dice Mesopotamia, el rey no recibía adoración debido a que no era visto como Dios, sino como un siervo especial de Dios. En ninguna parte Nabucodonosor se autoproclama Dios, entonces era para el imperio babilónico, para el mismo Entonces Dios. Volvemos al mismo principio, ¿no? La verdadera adoración. Exacto. ¿A quién estamos adorando y a quién representamos sobre todo, ¿no? Claro. Porque de nada sirve que hablemos y digamos si no hacemos. Uh-huh. ¿no? Eso es un principio que nos pasa a todos. Entonces, ahora, ¿por qué Nabucodonosor decide hacer una estatua de oro? Y creo que la respuesta es un poco obvia, pero en este caso, la primera estatua, podríamos decir, como se ve ahí en la imagen, tú eres aquella cabeza de oro, solamente una cabeza. O sea, es como que da una determinación de que hay un principio y hay un fin para ese imperio. Corto. Muy corto. Pero en este caso, Nabucodonosor dijo, no, mi imperio sé que va a ir hasta el final, es eterno, hasta el fin de los tiempos. Y por eso creo que es completamente de oro, ¿no? Nabucodonosor entendió que desde que él se levantó como imperio hasta la caída de la piedra iba a haber una sucesión de imperios. Claro. Pero él se negaba a reconocer que vendrían otros imperios. Él, diríamos, conocía la voluntad de Dios, pero no la aceptaba. Exacto. Esto no era solamente una manera de demostrar su poder, sino también de ahora rechazar a Dios. Uh-huh. ¿No? De que a quien el verdadero era digno de adoración era Marduk, ¿no? Que él mismo, por su propio egoísmo, no estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, por más que Dios ya lo había dicho, ¿no? Y muchas veces nos pasa esto, Mariano, cometemos el mismo error de Nabucodonosor. Cuando la voluntad de Dios capaz que no es lo que nosotros queremos, o el plan que nosotros esperábamos, ¿no? Exactamente, muchas veces queremos amoldar los planes de Dios en vez de nosotros ponernos en su voluntad. Exacto. ¿No? Entonces, este capítulo es muy importante entender esto, ¿no? Porque y la fe juega un papel crucial, ¿no? En importante, esto. Sí. Y es lo que vamos a ir viendo cómo lo va a ir desarrollando. Entonces, hablando un poquito de la estatua, ¿no? Porque nosotros creemos que muchas veces la estatua era la figura de una persona gigante, ¿no? Sí. Entonces, ¿querés leer lo que dice Mariano ahí? En Daniel 3.1 se muestran las medidas de 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Más o menos 60 por 6 codos. Hoy en día 60 codos de altura serían 27 metros aproximadamente. Y los 6 codos son 2.7 metros aproximadamente ancho. Teniendo ahí la referencia, como pueden ver, de un codo casi 45 centímetros. Claro, aproximadamente 45 o 50 centímetros. Pero redondeando podríamos decir que son 27 metros de alto por 3 de ancho. Ajá. Entonces, en realidad la figura no es una figura esculpida de una figura humana, claro, sino lo que más parecido sería lo que hoy es un obelisco. Uh-huh. Ahora un obelisco de 27 metros de alto por 3 de ancho de oro macizo. Completamente de oro. No es nada barato eso. No, entonces hay que ir a buscarla. Sí, hay que buscarla. Entonces, ¿tenía poder Nabucodonosor? Claramente tenía el poder. ¿Tenía riquezas? Tenía mucha riqueza. Entonces, es importante entender de que ni el poder
ni la riqueza nos da la autoridad que nos da el Señor, ¿no? Tal cual. Porque fíjense que tanto Daniel como sus amigos vivieron una vida totalmente diferente sin tener lo que el mismo Nabucodonosor tenía, ¿no? ¿Y qué dice después, Mariano? Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y bueno, la llanura de Dura estaba aproximadamente 10 kilómetros al sur de Babilonia, en Tulul Dura, y el espacio entre los dos muros de Babilonia que rodeaban la ciudad. Exactamente, no quiere decir que fuera un espacio alejado en medio del desierto, ¿no? No, sino que estaba en un lugar visto. específico cerca de la ciudad. Un dato interesante también, que posiblemente haya estado en la misma posición o cerca de donde se construyó anteriormente la Torre de Babel. Exactamente, recordemos que viene de ahí, de la tierra de Sinar, ¿no? De la tierra de Sinar. Entonces, no es que era un lugar aislado, un lugar donde no se veía, un lugar donde no tenían... solo se llegaba en auto. Claro. No, sino que lo hizo en un lugar público, porque esa era la idea, que rindieran el homenaje público y necesario. Entonces construye esa estatua, como vemos ese, diríamos, obelisco de oro. Sí. ¿Y para qué lo hace? Y en este caso, en el versículo 2, encontramos la respuesta. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. En resumen, buscaba la adoración de toda la gente a su estatua. Exactamente, pero hay algo especial, ¿no? Algo interesante es el orden y los puestos, podríamos decir acá. Podríamos decir que llamó, o sea, hablando a un término actual, a la casta. Llamó a la verdadera casta para que vayan exclusivamente a adorar. Si estuviéramos en la Edad Media, llamó a la aristocracia, podríamos decir, ¿no? Exactamente. O sea, solamente a gente importante de renombre, o sea que la plebe, el pueblo, acá no estaba. No estaba invitado, parece. Siervos no había. No. Entonces, seguramente había alguno, porque alguno habrá tenido que ir curioso. A sus amos, ¿no? Exacto. Pero la invitación especial era a personas de renombre. Y ¿nos querés comentar un poquito, Mariano, de qué los era cargos? Esto de las divisiones, los cargos? En este caso, algo interesante que está bueno es que el orden en el que se menciona en el libro, en esos versículos, es el orden de importancia, podríamos decir. Entonces, empezando por los sátrapas, los satrapías eran los mayores divisiones del imperio. Los magistrados y capitanes eran los que administraban las provincias, que eran las secciones en las cuales estaban divididas las satrapías. Para aclarar un poquito esto, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que en Argentina tenemos diferentes zonas. Sí. La zona pampeana, sí, el litoral, ¿no? Que son un conjunto de provincias. Bueno, ese conjunto de provincias se llamaban satrapías. Bien. ¿No? Y había sátrapas, o sea, los sátrapas eran personas encargadas de un grupo de provincias, ¿no? Claro. Los magistrados o capitanes eran las personas que acomodaban cada provincia, ¿no? Hoy nosotros los llamaríamos gobernadores. Los gobernadores en ese tiempo. Siguen los oidores, que eran los consejeros, supongo que también de cada provincia. Exactamente. Los tesoreros, bueno, los que nunca faltan, los que administran la economía y el dinero. No sé qué tan contentos estarían con esa estatua. No creo que mucho, pero bueno. Los consejeros, que en su momento eran los jueces, aquellos aquellos que se encargaban de dictar la ley. La ¿no? ley, exactamente. Sobre todo eran estudiosos de la ley de Hammurabi, que era por la que se regía Babilonia. Después los jueces, que en este caso podríamos decir que era como los oficiales de la policía. Era la policía en un lugar. Y por último los gobernadores, que eran todos los funcionarios subalternos de alguna importancia. Y acá podríamos decir que tendríamos intendentes, claro, personas que quizás eran destacadas quizás por su pasar económico, ¿no? Entonces, no quedó nadie sin ir. Todos estaban incluidos. Todos invitados, ¿no? Era un evento importante. Sí. ¿No? Se estaba declarando algo y Nabucodonosor quería que toda la gente importante esté en ese lugar. Y estaban presentes. Sí. Ahora, ¿se acuerdan que debido a la iba a decir adivinación, pero en realidad es interpretación del sueño que Dios le da, Daniel y sus amigos tienen cargos importantes? Entonces, posiblemente no, tendrían que estar ahí presentes también. Y acá hay algo, Mariano, que me llama la atención y que me hace pensar hoy en día, ¿no? Porque como cristianos tenemos principios y valores, ¿no? Sí.
Y muchas veces esos principios y valores con la política chocan. Muchas veces sí. ¿No? Y eso me pone a pensar, ¿no? Porque tenemos la suficiente capacidad y entereza para discernir entre lo que es del Señor y lo que no. No estamos hablando de que la política es mala, lo malo son los políticos, ¿no? Claro, sí. Pero acá hay algo importante, que es el tema de la política y la religión, ¿no? Muchas veces creemos de que o la política va por un lado y la religión por el otro, o van juntas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos proféticamente, la religión más la política es el principio de bestia, ¿no? Claro. Que es, por ejemplo, bestia profética, ¿no? No una bestia literal. Pero es, por ejemplo, lo que le da. Cada vez que el Estado se unió con la religión, por ejemplo, en la Edad Media, la Iglesia Católica oficial se encargó de perseguir porque el Estado le daba el poder. Tal cual. ¿No? Entonces, esto me hace pensar a mí, ¿no? ¿El ambiente político es para un cristiano? Segundo, ¿la Iglesia, la Biblia, habla de política? Y la respuesta es sí. Sí. Porque no vamos a entrar en detalle ahora, pero Apocalipsis 13, ¿no? Ya lo estudiamos, pero habla de todo esto. Entonces, es importante entender de que la Biblia también habla de política. Y hay elementos políticos que vamos a ir investigando y estudiando, y a medida que avancemos vamos a ir analizando. Entonces pasa lo siguiente. En el versículo 4 al 6 dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es clarita la advertencia. La advertencia y la orden, ¿no? Sí. Era: o te metés al horno, o te metés, o adorás, o al horno. O al horno. ¿No? No hay, o diría blanco un amigo, negro. Sos pollo, diría un amigo. Claro, sí. O sea, o vas al horno, manteniendo firme los principios, o te postrás ante el Señor. Pero hay un elemento, ¿no?, que es clave, Mariano, acá sí. en este versículo, y que se repite un montón de veces. Se repite en todo el capítulo 3, van a encontrar. Yo cuando lo leí me causó mucha gracia porque me imaginé a las personas repitiendo constantemente el orden de los instrumentos de música. Pero en este caso sí, la música juega un papel muy importante. Hoy en día la música es un papel importante en lo que es la adoración. Se utiliza música en cualquier índole religioso, se utiliza música en los conciertos y da como una especie de ambiente, pone a la gente en ambiente para poder capaz que disfrutar de una buena prédica o tal vez de algún buen concierto. Pero en este caso Babilonia conocía cómo utilizar la música y lo utilizaban de una manera que al sonar la música, al estar entregado a esa emoción, podríamos decir, como en un estado medio místico, porque en la antigüedad se utilizaba una especie de trance, podríamos decir. Exactamente. Hay una orden. Al escuchar la música hay una orden. Entonces la gente, al estar escuchando la música, y déjenme decirle que se tocaba de una manera, se habrá tocado de una manera suave, de una manera que capte la atención y la emoción de las personas, es como que hacía una orden automática. Entonces, por consecuente, vos escuchabas la música, probablemente entraban en un punto de relajación o se ponían en ambiente y apenas sonaba la música ya su cuerpo actuaba automáticamente. Un acto reflejo, podríamos decir, ¿no? Y fíjense qué poder tiene la música en la mente, y cómo Dios la puede utilizar para la adoración, pero Satanás también la puede utilizar para el mal. La mala adoración. La mala adoración, sí. Entonces, no es un tema así nomás del que estamos tratando. No. Tenemos que entender de que todo en su buena medida es bueno y todo en su mala medida es malo, ¿no? Entonces, en ningún momento, porque ustedes después si quieren pueden leer el capítulo 3, en ningún momento se dice que cuando Nabucodonosor se ponga en pie, cuando Nabucodonosor grite, que adoren, sino que al sonar cierta cantidad de instrumentos tocados de una manera específica, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar, Mariano, la música que yo escucho, ¿a quién me está acercando, no? Claro. La música que yo escucho. Y no estoy hablando de que esta música está bien o esta música está mal, ¿no? O este instrumento sí o este instrumento no. Estoy yendo más allá. Un principio de adoración, ¿no? Cuando yo escucho esta música, ¿a quién me acerca? ¿A quién eleva mi espíritu, no? Y
no es un tema para pasarlo por alto, decir, bueno, escucho cualquier cosa, pongo cualquier cosa, Y total listo. está bien, ¿no? Porque fíjense que es un elemento utilizado por Dios y por Satanás Sí, también. en ambos casos. Entonces, en este momento en el que estamos viviendo, tenemos que vivir de una manera atenta, Ujú. ¿no? Adorar a Dios de manera concienzuda, ¿no? Utilizando siempre la razón. Claro. No guiarnos por formalismos, ni por tampoco, podríamos decir, repeticiones automáticas, Claro. ¿no? Sino de que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que compartamos sea de una manera razonada. Ujú. Y ese es el principio de la verdadera adoración, ¿no? Claro. La adoración razonada. Ujú. Razonemos, dice el Señor, ¿no? Vengan, dice, y pongámonos a cuenta, razonemos, charlemos, hagámoslo de una manera concienzuda, ¿no? Que no sea automatizado Claro, todo. no porque alguien me lo manda, capaz. O por una Exacto. costumbre que ya viene hace un tiempo. Exactamente. ¿Y qué dice El versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Qué importante que entender que no solo era, diríamos, personas del pueblo Solo de Babilonia. de Babilonia, ¿no? Sino que eran de todos lados. Claro, esto en pueblos, naciones y lenguas. El tema que yo creo, Mati, que Nabucodonosor habrá sido muy conocido. Babilonia, como pudimos ver en los anteriores videos, en los anteriores programas, y si no lo vieron, los invito a que lo vean, era hermoso. Tenemos que decirlo que era muy lindo Babilonia. Estaba Claro. muy bien decorado, los jardines colgantes, los detalles en oro. Y bueno, Babilonia en sí era una ciudad muy bonita. Y creo que cuando se habrá dado a conocer esta estatua que Nabucodonosor habrá levantado, más de una persona capaz que le habrá dado la curiosidad y decir, ¿qué habrá levantado? ¿No? Y Muchos a por ver. curiosidad y muchos obligados, ¿no? Claro, Decir, sí, bueno, los demás. Si no... Si no vas, pa'l horno. Exactamente, entonces, es importante entender esto, que acá hay un principio de adoración universal. Y fíjense que la tendencia de que cuando la religión se junta con el Estado, empieza a tener un principio universal de adoración. Ujú. Y esto me hace pensar, María. Y bíblicamente, sabemos proféticamente que el día de mañana te van a querer decir qué día adorar, te van a querer decir cómo hacerlo, te van a decir cuándo, cómo, con quién, cómo, ¿no? Y si nosotros no estamos firmes, si no empezamos a prepararnos hoy, ¿creen que cuando ese día pase y tengamos que tomar decisiones, vamos a poder decidir? Y claramente no vamos a desistir muy fácil. Exactamente, y de eso se trata el estudio que estamos realizando. ¿Y cómo sigue la historia? En el versículo 8 al 12 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Algo que me gustaría decir, Mati, que creo yo que ese horno de fuego habrá estado seguramente a la vista, o habrá estado cerca de la estatua, porque tenía que imponer el respeto, ¿no? No creo que habrá estado escondidito en un lugar ahí en la cocina, sino que estaba a la vista para decir, miren, si no adoran, ahí tienen lo que le va a pasar, ¿no? Aparte, ustedes pónganse a pensar que una de las características que tenía Babilonia era el tamaño de sus muros. ¿Y cómo construían los muros? Con ladrillos. ¿Y el ladrillo qué es? Y sí, Es barro cocido. Al fuego. Entonces, cocido al fuego. Entonces, tenían que tener hornos gigantes para los ladrillos que sí. hacían, ¿no? Sí. Entonces, no era algo que era... un hornito chiquito. Claro, no era una salamandra como tenemos hoy en día para bueno, te vas metiendo a poco. ¿no? O sea, era algo que era muy impresionante. Pero fíjense que se acuerdan cuando hablábamos de que ya cuando Daniel y sus amigos interpretaron el sueño, que Nabucodonosor reconozca al Dios de Daniel, empieza a ver estos celos.
Y esto es un principio básico en la adoración, es los celos. Por los celos entró el pecado en el cielo, ¿no? Claro. Y a veces pasa, ¿no? Que en la misma iglesia, en la misma familia hay celos que no permiten avanzar la obra de Dios. Y eso no es de Dios. No. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a actuar a través de los celos, empezamos a querer destacar lo malo de los demás. Sí. Y esto es lo que estaban haciendo acá estos amigos, ¿no? Los caldeos. Claro, dijeron, estos nos van a querer imponer a su Dios. Sí. Nabucodonosor de su lado, peor todavía. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a chuparle la media, dijeron primero, ¿no? Al rey. Al rey. Porque le vamos a ganar el favor acusando a nuestros enemigos. Ya no eran otros adivinos, sabios, sino eran los enemigos. Y acá hay algo interesante, ¿no? Porque le echan la culpa a él. O sea, le dejan en claro que era por la responsabilidad de Nabucodonosor que él los cuales pusiste, le dicen, ¿no? Claro, en esos y hay una frase, Mariano, que antes de ir a la frase, me gustaría que entendamos algo. ¿Quiénes eran estos amigos que estaban? Y Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Daniel estaba ahí? Y Daniel no estaba ahí. En este evento, en esta historia, Daniel no se encontraba ahí. Hay algunos estudiosos que dicen que en realidad, como Nabucodonosor sabía que Daniel no se iba a postrar, lo mandó en una misión específica. Bien. Otros dicen que no fue que Nabucodonosor lo mandó, sino que simplemente por su puesto de importancia le tocaba hacer alguna diligencia, ¿no? Viajes de negocio, capaz. Claro, no vamos a definir el porqué, lo único que podemos definir es que Daniel no estaba ahí. No se encontraba en ese momento. Entonces, Daniel no es el único valiente en esta historia. Eran 4 los que llegaron. Porque siempre hablamos de Daniel, el libro es el libro de Daniel. Es el libro de él, sí. Pero Sadrac, Mesac y Abednego tenían la misma fe que con la que actuaba Daniel. Si bien Daniel fue quien reveló los sueños, quien habló, quien generalmente diríamos era el vocero del grupito de los 4. La cara del grupo. Todos tenían la misma fe. Y hay que recordar que Daniel apenas se enteró del sueño de Nabucodonosor, los primeros que fue a sus amigos para decirle, hay que orar. Exactamente. Entonces, hay un principio que se mantiene. Y ahora, yo les pregunto, si Sadrac, Mesac y Abednego junto con Daniel, cuando llegaron a Babilonia, no hubiesen hecho esto de hablar con Aspenaz, con los encargados para que le den diferente comida, ¿no? Y eso. ¿Podrían haber tomado esta decisión? Yo creo que hubiese sido como las demás personas. Al son de la música, automáticamente se hubiesen arrodillado y adorado. Y ahora yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, estábamos cerca de la ciudad. Sí. Había gente importante. Sadrac, Mesac y Abednego, ¿eran los 3 judíos que habían? No creo. No creo, porque en realidad cuando trajeron al pueblo, en este caso, cuando trajeron a las personas como esclavos, no habrán sido, como habíamos mencionado anteriormente en los otros programas, no habrán sido los únicos judíos que estaban ahí presentes. Ya vimos que en las diferentes incursiones traían gente que eran artesanos, gente que eran sabios, o sea, había muchas más personas de la religión, podríamos decir, de Sadrac, Mesac y Abednego. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasó con esos? Y no habrán tenido esa misma fe, pero creo que lo principal es, no la empezaron a relacionarse con Dios desde un principio a lo que hicieron, lo que dijo el orden. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Porque ¿cómo actúo cuando, por ejemplo, los intereses del Estado van en contra de lo que Dios quiere para mi vida? O inclusive, ¿qué pasa cuando los intereses de mi empleador, ¿no? Cuando el trabajo está en riesgo y va en contra de lo que Dios dice, porque tengo que trabajar en el día que Dios quiere que adore? Claro. O, por ejemplo, cuando tengo que hacer algo que va en contra de lo que Dios quiere. O sea, ¿qué es lo que pesa más? Y a manera así de anécdota, ¿no? Justo con este principio, que en realidad no es anécdota, sino es algo para que nos dé más luz de lo que estamos estudiando. ¿Se acuerdan que cuando fueron le dijeron rey para siempre vive? Esa es una frase que se repite en todo Daniel 2, ¿no? Y también en Daniel 3. Pero ¿qué significaba esta frase? Y en este caso la frase significaba, era una fórmula, por lo como pueden ver, una fórmula babilónica encontrada en inscripciones contemporáneas que decía que Nabú y Marduk
Den largos días y años eternos al rey mi señor. Entonces, en otras palabras, era una manera, como ya hablábamos, ¿no? De chuparle las medias al rey. Exacto. Y decirle, el rey para siempre vive. Es lo mismo decir que Marduk y Nabu, que eran los dioses de ellos, lo hagan eterno. Claro. ¿No? Que le den prosperidad. Era una especie de bendición dada a través de los dioses. Claro. ¿No? Por eso era. Entonces va más allá de una frase del rey para siempre vive. Si no, tenía un peso atrás. Una connotación de adoración hacia quien era el dador de la vida, ¿no? Claro. Entonces había un conflicto de intereses. ¿No? Fíjense que lo mismo es el principio que se mantiene, la fe y la verdadera adoración. Acá no podemos diferenciar una cosa de la otra ni dividirlas, ¿no? Es una sumatoria. Entonces, Nabucodonosor los manda a llamar. Y claro. Y le dice lo siguiente. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿En qué quedamos, Nabucodonosor? ¿No terminamos el capítulo 2 diciendo que reconocía, ¿no?, que el al Dios de Daniel es el Dios, el único y el verdadero? Y ahora le está diciendo, no raza mi Dios. Fíjense que hay de vuelta una lucha entre los verdaderos dioses. Es algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, con Egipto. ¿No? En realidad las plagas eran un ataque directo de Dios hacia las deidades que tenían en Egipto. En Egipto, sí. ¿No? Eso es un tema que después vamos a poder estudiarlo. Pero en realidad Dios le está diciendo, tus dioses no tienen nada que hacer acá. Claro. O sea, los dioses ante mí no existen. Yo soy el único Dios y el verdadero, ¿no? Es que es interesante cómo termina, quién los libre de mis manos. O sea, ni siquiera, o sea, ya Nabucodonosor estaba tomando ese poder supremo, podríamos decir. Ya se creía, yo puedo hacer cualquier cosa. Y algo raro, no raro, pero en este caso es como que Nabucodonosor le da una segunda oportunidad, ¿no? Se ve que los quería, ¿no? Los quería un poco, le tenía un poco de aprecio, porque no los mandó directamente al horno como estaba la orden, sino que le dice, ¿están dispuestos que si yo vuelvo a tocar la música, ustedes se adoren, agachen un ratito aunque sea? Y eso me pone a pensar, ¿no? Como muchas veces nos pasa la misma presión social, ¿no? Pero si Dios no te ve. Claro. ¿No? Pero si es una vez sola, Dios te va a poder entender. O no es tan así, Dios te ama, Dios te perdona. No importa, no es tan así. No es tan estricta la cosa. Exactamente, ¿no? Como que empezamos a minimizar la verdadera adoración, ¿no? Exactamente. Y volvemos siempre a lo mismo. Acá no se trata de ser extremistas ni de irnos tampoco al otro lado, sino de entender que esto es un asunto de vida o muerte. Sí. Está en juego la vida eterna o la muerte eterna. Exactamente. Acá nosotros no podemos andar jugando un día un Dios y otro día otro Dios, ¿no? Sino tenemos que entender de que Dios nos prepara para lo que va a venir. Lo que va a venir, Mariano, que va a ser fuerte. Y complicado, sí. Es verdad. Entonces, ¿cómo sigue la historia? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este fue uno de los versículos que más me impactó cuando leí, te lo estaba comentando hoy antes de grabar, que es tremendo. Ya directamente Sadrac, Mesac y Abednego dicen, no es necesario que te respondamos. Ya conoces la respuesta, rey. O sea, sabes que no vamos a adorar a tus dioses y ni siquiera vamos a adorar tu estatua. Y si no, sepas que no lo vamos a servir. Fíjate que hay una convicción total, ¿no? Esto es una respuesta de una persona que está decidida a tener fe en el Señor, ¿no? Es una persona resuelta, dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias por el Señor, sabiendo que lo que le espera es mucho mejor, ¿no? Al lado del Señor. Tal cual. Acá encontramos a un grupo de personas diciéndole, Nabucodonosor, ¿no te quedó en claro con la prueba de los alimentos? ¿No te quedó en claro con lo que pasó con la visión? ¿No? ¿Hace cuánto que estamos acá en el palacio? Ya nos conocés. Es necesario que te responda. Esto no se negocia, ¿no? Claro, diría Sadrac, no negociamos con terroristas. No, claramente. O sea, no se negocia.
La confianza en el Señor no se negocia. Y Dios necesita un pueblo así, de personas valientes, Sí. que estén convencidas, que llamen al pecado el nombre que realmente se merece, ¿no? Que empecemos a actuar de una manera consecuente al tiempo en el que estamos. Unas personas firmes y que no sean flojas. Y sobre todo, que entiendan que mi voluntad no es la voluntad del Señor. muchas veces. Exactamente. Porque acá dice, el Señor nos puede librar. Sí. Tiene el poder suficiente para hacerlo. Y Él nos va a librar, seguro. Pero si no, No importa. ¿a mí qué? Claro. ¿Entendés? O sea, no está en mí la capacidad, está diciendo acá Sadrach, ¿no? Le está diciendo, no está en mí determinar cuáles son los planes del Señor o forzar los planes del Señor. Ujú. En mí está creer en el Señor, confiar e ir hasta las últimas consecuencias. El resto se lo dejo al Señor. Claro. Y eso es un principio de vida. Un principio de vida cristiana, Mariano. Sí. ¿No? O sea, confiemos en el Señor y dejemos que Él se encargue del resto. A veces luchamos con alguna enfermedad. Sí. A veces nos pasa, Mariano, que luchamos con lo económico. Con los Eso lo problemas sabemos muy bien, económicos, ¿no? Más en Argentina, como por cómo está el país. Y muchas veces nosotros nos desesperamos por querer decirle a Dios cuál es la voluntad que Él tiene que cumplir en nuestra vida, ¿no? Claro. Señor, si es por acá, entonces yo voy a avanzar, si no, no. Cuando en realidad tenemos que entender de cuál sea la voluntad de Dios para mi vida, es lo suficiente. Sí. ¿Acaso no le dijo alguna vez a Pablo, bástate en mi gracia? Es ese mismo concepto que nos da. Demasiado que tenemos la posibilidad de ser salvos Sí. sin merecerlo, Claro. ¿no? Ujú. Entonces le está diciendo acá, en otras palabras, tengo la suficiente confianza en el Señor, que Él nunca me abandonó, Ujú. porque en la deportación nos acompañó, porque en las pruebas estuvo a nuestro lado. Sí. Él ahora no nos va a dejar solo. Si no lo hizo antes, ahora menos. ¿Qué es el fuego para el Dios que no obedece que se sujetan las leyes de la naturaleza, ¿no? ¿Qué es el fuego para el creador del fuego? Exactamente. Y sí. Y por eso pudo después vivir lo que vivieron. Ujú. ¿Qué dice, Manuel? En el versículo 19 al 22, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Quiere decir que el horno estaba tan caliente que a los que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego los mató. Es impresionante. ¿Y por qué a Sadrach y Abednego no? Ajá, interesante. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia había entre Sadrach, Mesach y Abednego y los que los llevaron? Porque inclusive dice, ¿no? Eran Vigorosos. muchachos Eran fortachones, grandes. estaban mamados, como Estaban- se dice. O sea, sí. iban al gimnasio. Era gente, podríamos decir, que estaban bien físicamente. Claro, sí. No era gente descuidada Y físicamente. era gente de su ejército, entonces estaban preparados para incluso batallas, así que estaban bien entrenados. Exactamente, no era la primera vez que se enfrentaban a un fuego. Lo que pasa que acá hay mucho más en juego, Ujú. hay mucho más detrás. Y esto es un principio de la fe y la adoración, ¿no? A ver, a las batallas podemos ir todos, Sí, ¿no? Pero no todos las vamos a enfrentar de la misma manera. exacto. ¿Qué es lo que cambia? La preparación de cada uno. Y no quiere decir que a Daniel y sus amigos por comer soja, por Por tomar agua. alimentarse, les da resistencia al fuego. No. Sino que acá se va más allá de eso, ¿no? Fuera del acto, lo que motivaban a Sadrach, a Mesach y a Abednego era su confianza plena en el Señor. Ujú. Y acá no importa cuán fuerte esté el fuego, ¿no? Sí, La condición para poder salir adelante es cuán fiamos. confiado estoy en los planes del Señor para mi vida. Cuánto cual. confío en que Dios me puede liberar. No podríamos decir que no que es tan fuerte el fuego, sino que tan fuerte es nuestra fe. Exactamente, ¿no? Una fe a prueba de llamas, ¿no? A Bueno. prueba de fuego. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos quiten batallas. Sí.
que nos quite del horno. Sí. ¿No? Y por ahí no es la voluntad del Señor sacarme del horno, sino que tengo que aprender algo. Y nos enojamos con el Señor y pensamos que en realidad que si el Señor no me saca del horno todavía es que Él no me está escuchando. Claro. Eso no es una verdadera fe, porque por algo dijeron, Sadrac, Mesach y Abednego les dijeron, si el Señor lo quiere hacer, lo va a hacer, pero si no, me abstengo a su voluntad. Claro. Lo que Él diga está bien. Entonces tenemos que aprender sobre todo esto, a confiar a pesar de las circunstancias. Muchas veces nosotros creemos que para que nuestra fe crezca tenemos que ver milagros, ¿no? Claro, sí. Entonces el Señor, sí, escuché mucho de que el Señor existe y que hace milagros, pero yo no vi nada todavía. Todavía no hizo un milagro capaz en mi vida que yo digo, wow, es Claro. maravilloso. Y hasta que no vea, no voy a creer, ¿no? Claro. Así como Tomás. Pero en las ecuaciones divinas, el plan de Dios para nosotros siempre es al revés. No vamos a ver a menos que empecemos por creer. Sí. ¿Sí? A menos que nuestra fe crezca, a menos que estemos totalmente confiados en que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y por eso pasa lo siguiente. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Y esto me encanta, Mariano, esta parte me encanta, porque dice, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto habíamos metido? ¿No eran 3? Eran 3. Eran 3, pero ¿qué pasa? Hay un cuarto. Pero fíjense que hay algo importante. Nabucodonosor no solamente reconoce ve que hay un identifica un cuarto integrante, diríamos, ¿no? Alguien más, alguien extra. Sino que dice que el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede Nabucodonosor reconocer que a quien está viendo es al Hijo de los Dioses? ¿Cómo él no dice, el cuarto es Daniel, los vino a ayudar? ¿O hay algún enviado del pueblo? ¿No? ¿Cómo reconoce Nabucodonosor que quien está en el horno junto con Sadrac, Mesach y Abednego, que ya dije Sadrac, Mesach y Abednego como 50 veces, ¿cómo reconoce que ellos 3 estaban acompañados por el Hijo de los Dioses? Y tendría que haber un previo conocimiento antes, supongo yo. Tiene que haber un previo conocimiento, pero también nunca hubiese conocido si los 4 amigos no le hubiesen mostrado a Daniel lo que era ser un hijo de Dios. ¿No? Hay un pensamiento en el libro Profetas y Reyes que dice lo siguiente. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tenía el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les había hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Por el testimonio de estos muchachos, el rey de Babilonia reconoció al Hijo de Dios. Y ahí creo que estaría bueno poder aplicarlo a nuestra vida, como siempre lo repetimos, Mati, como siempre vos lo repetís, el que nosotros, nuestro testimonio, puede ser una Biblia para otra persona. Y será dado testimonio a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿no? La importancia de no solamente decir que somos cristianos, sino vivir de manera consecuente con lo que decimos, ¿no? Por ese testimonio de estos jóvenes, el rey Nabucodonosor decidió volver a confiar en el Señor. Volvió de vuelta. No, dijo, no era tan así. En el versículo 28 al 29 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfemias contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No vamos a hablar de aquel que no adora al Señor, no las consecuencias, no. Pero sí vamos a hablar de que por la fe, por la confianza
de estos 3 muchachos, de estos 3 jovencitos, Sí. ¿no? 20 años, tendrían alrededor de 20 años, una nación entera reconoció que quién era Dios. Y seguro que si Nabucodonosor se dio cuenta, muchas personas que estaban ahí mirando también reconocieron al Señor. Entonces fíjate cómo Dios es un Dios maravilloso y que es un excelente transformador de tragedias. Sí, es verdad. ¿No? Porque era una tragedia que se tenían que arrodillar. Ujú. Era una tragedia para estos 3 muchachos que tengan que adorar o morir. Estaba su vida en juego. Y sin embargo, esta tragedia sirvió para que muchas personas reconozcan al Señor. Y esto es el principio también que tenemos que tener hoy en día. Ujú. Entender de que muchas cosas que nos pasan, depende de cómo las afrontemos, es lo que va a pasar con el testimonio hacia los demás. Exactamente. Por ahí permite Dios que pasen ciertas cosas para que nosotros podamos después ir a hablar con alguien que pasó por algo que yo pasé muy parecido o hasta lo mismo. Ujú. ¿No? Los ángeles estarían tan deseosos de predicar, Sí. pero Dios no le permite que hagan esa obra porque esa obra es nuestra. Esa obra tiene que ver con, yo puedo hablarte del amor de Dios y cómo salir adelante porque yo pasé por algo parecido. Exactamente. Y qué ¿No? mejor que un humano hable a otro humano en este caso. Con las propias debilidades, con las propias flaquezas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y otra vez el mismo principio que pasó con Daniel en el capítulo 2. Fíjense cómo Sadrach, Mesach y Abednego engrandecieron al Señor y el Señor se encargó de engrandecer a Sadrach, Mesach y Abednego. Ujú. Muchas veces pasa, Mariano, que corremos en la vida tras ser grandes, Claro, buscamos Tras- éxito. dejar huellas, Sí. tras querer destacar, ¿no? Cuando en realidad no somos nosotros quien tenemos que destacar. No. Al único que tenemos que realzar es al Señor, ¿no? Y Tal Pablo cual. dice algo sobre esto, Mariano. En 1 Corintios, versículo 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha dado hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Interesante si Sadrach, Mesach y Abednego hubiesen salido del horno. Te dije, ¿no? Sí, viste que no iba a pasar nada. ¿Viste que no nos iba a pasar nada? Sin embargo, ellos nunca se gloriaron, No. sino que se gloriaron en el Señor. Porque dice, a lo necio escogió el Señor los sabios, a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, ¿no? Y acá es un principio también bíblico de que acá no se trata de cantidad de conocimiento, Ujú. sino de que qué hacemos con ese ese conocimiento que estamos teniendo. Porque ninguno somos eruditos No. en el tema. Quizás muchos tienen más conocimientos que otros, algunos más que otros por un tema de estudio nada más. Claro. Pero no significa que el menos conocimiento me haga menos apto para ser un hijo de Dios. No significa que el tener menos lectura de la Biblia me habilite a desobedecer más seguido al Señor. Claro. No quiere decir que el estudiar menos me haga tener menos fe. Ujú. Al contrario, si bien es importante estudiar, es importante, tenemos que vivir una manera consecuente al conocimiento que estamos teniendo. De nada sirve el conocimiento si no hay convencimiento en nuestra vida. Exactamente. Porque nadie de nosotros es justo. Nadie de nosotros hizo nada para merecerlo, para merecer la salvación. Porque solo en el Señor hay justificación, santificación y redención. Justificación a través de su muerte en la cruz. Solo a través de los méritos de Cristo. Santificación es ese proceso que vos hoy y yo estamos pasando. Un proceso que tenemos que desarrollar de crecimiento espiritual, de creer en el Señor, de amarlo cada día más, de permitir que transforme nuestra vida, de que cada día podamos acercarnos más a Él. Pero no vamos a tomar decisiones importantes y cruciales en un futuro
cuando quizás hasta el Estado esté en contra nuestro, si no empezamos hoy. Si no empezamos a vivir hoy de una manera diferente con el Señor. Hasta así, cuando Él vuelva, lograr por fin y una vez por todas nuestra redención. Pero saben, todo este proceso no nos tiene que llevar a gloriarnos a nosotros mismos, No. a creernos mejor que nadie, ¿no? A creer que porque estudiamos un poquito más somos más que el otro, sino que todo aquel que se gloría en el Señor. Porque aquel que deja que quien se gloríe sea el Señor lo va a glorificar. Tal cual. Y hasta acá el programa de hoy. Pero no te puedes perder el programa de mañana. Así que te quiero invitar a vos, que estás ahí, y a vos, que te suscribas a nuestro canal de YouTube para estar atento y actives las notificaciones para estar atento cuando subimos los siguientes videos. Así que, concluimos con esto. ¿Cuándo hay que tomar esa decisión? ¿Cuándo hay que empezar a permanecer firme en el Señor? Ahora, porque hoy podría ser demasiado tarde. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y espero que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente programa.